Como siempre, por reverencia a la palabra de Dios, si no hay nada que te lo impida, vamos a la Biblia, vamos a estar de pie. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Los niños, por favor, disculpen, los niños que suban, por favor. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Me imagino que todos lo tenemos. Amén. De lo que es Génesis y Apocalipsis, eso lo encontramos rápidamente. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y la palabra de Dios se lee así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y le damos gloria a Dios por su palabra. Pueden sentarse, amados hermanos. En el día de hoy, Dios nos ha puesto en nuestro corazón hablar acerca de los atributos de Dios. Y si nombramos algunos, podríamos decir que Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, Dios es omnipotente, Él todo lo puede, Dios es eterno, no tiene ni principio, ni tiene fin, Dios es inmutable, Él nunca cambia, los que cambiamos somos tú y yo. Pero si hay un atributo en la Biblia que más recalca, ¿sabe cuál es? La santidad de Dios. Y eso es de que el día de hoy vamos a hablar acerca de la santidad de Dios. Por eso es que hemos leído Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, donde Dios le permite a Juan, el discípulo amado, de tener una visión. Y en esa visión, él puede ver ¿qué? El trono de Dios. Y puede ver a Papá Dios allí sentado. Pero también dice que Juan vio ¿qué? 24 ancianos alrededor de él. Pero que allí alrededor de Papá Dios, habían ¿qué? 4 seres vivientes que día y noche decían: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hablando acerca de ¿qué? De la santidad de Dios. Como algunos que toman nota, pues yo voy a decir la cita bíblica. No trate de encontrarlo porque como estamos predicando, pues voy a ir más o menos a paso. Pero usted va a tener ahí en la pantalla la cita bíblica. Yo lo que hago cuando me dicen la cita bíblica, si a mí me dicen Juan 3:16, yo lo que hago primero es que todo, yo anoto el número. Ya después me recuerdo que es Juan, Mateo o Carlos, etc. Ok, en 1 Samuel también lo encontramos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, nos dice que Él es santo, que Él es único y que solamente en Dios, tú y yo podemos encontrar ¿qué? Refugio. Que es allí, a pesar de cualquier circunstancia, problemas que estemos pasando, usted y yo podemos ir las 24 horas del día a la presencia de Dios y encontrar refugio. También en Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3, dice que cuando Isaías fue llamado al servicio al Señor, dice que Isaías también tuvo el privilegio, el profeta Isaías, tuvo el privilegio de ver una visión. Y en esa visión dice que él pudo ver ¿qué? El trono de Dios. Y que allí estaba sentado ¿qué? El alto y el sublime, refiriéndose a Papá Dios. Y dice que allí alrededor de él habían ¿qué? Serafines. Y que estos decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. O sea, en Dios no encontramos nada oscuro. En Dios no encontramos maldad. En Dios encontramos pureza. Pero es que en el Salmo 22:3, David, el rey David, en una oración que le está clamando a Papá Dios, una oración donde no hay respuesta, pero mire lo que David dice. Salmo 22:3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
Por eso, aunque consideramos que la palabra de Dios es lo más importante en el servicio, pero a través de la alabanza ya Papá Dios está preparando nuestros corazones. Y lo dice el salmista, porque tú habitas entre las alabanzas de Israel, entre las alabanzas del pueblo. En Apocalipsis 15:4, también Juan dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por la cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y aquí vemos a Juan, refiriéndose ¿a qué? A la segunda venida de Cristo, cuando a todas las naciones, creyentes o no, se van a postrar ante Él. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo. Y como es un Dios santo, también la Biblia nos invita ¿a qué? A celebrar su santidad. Y eso lo podemos ver en Salmo 34. Salmo, capítulo 30, versículo 4. Dice el salmista, cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. ¿Y a quién se refiere el salmista, vosotros sus santos? A usted y a mí, amados hermanos. A usted, amado oyente, que tenemos a Cristo en nuestros corazones. ¿Nos invita a qué? A que nos reunamos para alabar y glorificar su nombre. Pero no solamente como aquí, que es martes y viernes, sino en cualquier lugar donde usted esté, en la Londres, en su carro, donde vaya, que usted y yo glorifiquemos a ese Dios que es un Dios santo. Y como Él es un Dios santo, pues Él se aparta del pecado. Como Él es un Dios santo, no puede estar cerca donde está el pecado. Por eso fue que Adán y Eva fueron echados, ¿de dónde? Del Edén, por culpa del pecado. Por culpa del pecado, Dios permitió que Noé maldijera a Canaán. ¿Por qué? Por culpa de su hijo, que lo ha visto desnudo. Por culpa del pecado fue que Dios permitió que Miriam tuviera leprosa y que fuera echada al campamento durante 7 días. ¿Por qué? Por estar criticando a Moisés. Por culpa del pecado, Ananías y Zafira fueron muertos instantáneamente. ¿Por qué? Por mentir al Espíritu Santo. Y por culpa del pecado es que el ángel más perfecto y radiante fue echado de la misma presencia de Dios por la culpa de la maldad. Y eso lo encontramos, porque a lo mejor si tenga dudas, Ezequiel 28:15. Leemos Ezequiel 28:15. ¿Refiriendo a quién? A ese ángel de luz. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste ¿qué? Creado, hasta que se halló en ti maldad. Y debido a esa maldad, pues le dijo, bueno, papacito, fuera de aquí. ¿Por qué? Porque usted y yo le servimos a un Dios que es santo. Hay una frase que dijo un personaje que todos lo conocemos, o al menos hemos escuchado hablar de él, Mahatma Gandhi, creo que así se pronuncia el nombre. Mahatma Gandhi dijo que esta frase, Dios odia al pecado y no al pecador. Eso lo dijo Mahatma Gandhi. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo? Que hombres, pastores y líderes, hasta el día de hoy, están usando los púlpitos para decir esa frase. Y yo sé que muchos de nosotros, porque yo también lo he hecho en mi pasado, hemos usado esa palabra o esa frase. Dios odia al pecado, pero no al pecador. Y eso es lo bueno, mi amado hermano, cuando podemos enseñar una sana doctrina, porque estamos enseñando las cosas que no son, o estamos repitiendo frases que no son bíblicas. Esta frase es de Mahatma Gandhi. Díjose, Dios odia al pecado, no al pecador. Pero mire bien lo que dice ahí 1 de Pedro 4:11. Y eso va para todos, pero especialmente para los que predicamos, para los que enseñamos y discipulamos. Miren lo que nos dice la Biblia. 1 de Pedro 4:11. Gracias. ¿Quién está ahí? Joel. Gracias, Joel. Joel, thank you very much. 1 de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, ¿hable qué? Conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Qué triste es que usemos los púlpitos para que estemos diciendo nuestros pensamientos, nuestras ideas. ¿Y el púlpito es para qué? Para que hable la palabra de Dios. Por eso es que le traemos la cita bíblica, para que usted vea que lo que le estamos diciendo está respaldado, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Dios odia tanto, ¿qué? El pecado como abomina al pecador.
¿No me cree? Pues anote ahí. Salmos 5:1. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Escucha bien. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Más claro? ¿Necesitamos mensajes para explicar eso? No. Salmo 7:11 dice, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Esa frase de que Dios oye al pecado, pero no al pecador, no es bíblica, mi amado hermano. No es bíblica. Pero esta frase sí les va a gustar. Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión es íntima con los justos. ¿Y quiénes son los justos? Usted y yo, mi amado hermano, que hemos sido lavados, ¿qué? Con la sangre de Cristo. Amén. Dios aborrece tanto el pecado como el pecador. Y en la Biblia podemos ver ejemplos. Ejemplos como Dios separó lugares, utensilios y personajes. ¿Para qué? Para su gloria y para su honra. Jesús separó, todos conocemos, muy famosa, la ciudad de Jerusalén, donde se puso ¿qué? Su templo. Dios separó el templo, y no solamente el templo, sino el tabernáculo en tiempos antiguos, y todos los utensilios puedan ser usados solamente ¿qué? Para la gloria y honra de Dios. Y Dios también separó ¿cuál? A la tribu de Leví. Recuerde que todas las tribus eran 12 tribus, 12 pueblos, y 11 tribus tuvieron pueblos, tuvieron tierras, pero la tribu de Leví no, tuvieron heredad, porque la heredad para ellos era ¿qué? Papá Dios. Ellos estaban al uso exclusivo para el servicio a Dios. Entonces separó ¿qué? Ciudades, separó templo, tabernáculos, utensilios, pero también separó ¿qué? Al pueblo de Israel. Entre todas las naciones, Dios escogió al pueblo de Israel. Veamos Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6 dice, refiriendo al pueblo de Israel, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, para que todos los pueblos, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, entre todos los pueblos que poblaban la tierra, Dios escogió al pueblo de Israel. Y lo más bonito, amado hermano y amado oyente, es que Dios te escogió a ti y me escogió a mí. No sé si escucharon bien. Lo más bonito es que Dios te escogió a ti y me escogió a mí. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4 dice, Efesios 1, 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En qué? En Cristo. Y escuche bien, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin manchas delante de Él. O sea que tanto el pueblo de Israel como usted y yo fuimos ¿qué? Separados, escogidos por parte de Papá Dios. Y es triste, mi amado hermano, que hablar de santidad no es un tema en el día de hoy común en las iglesias. Yo creo que si hicieran al año una lista, lo pondrían a santidad, último lugar. Porque se prefiere estar hablando sobre tiempo de coinonía, posiciones, dinero, hablar de sueños, metas, prosperidad. Y déjeme decirte algo, que no es nada malo que usted desea tener un buen carro, no es nada malo que usted desee un mejor trabajo, no es nada malo que usted tenga una casa grande. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en Juan 3:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios desea que tú y yo seamos prosperados en todas esas cosas, lo dice la palabra de Dios. Pero dice que, así como prospera tu alma. ¿Refiriendo a qué? A ese crecimiento espiritual que tanto usted como yo debemos de tener. ¿Refiriendo a qué? A esa santificación. Se hizo una encuesta a 100 pastores de una forma anónima. Una encuesta a 100 pastores de una forma anónima. Eso ya usted sabe. Ellos dieron su respuesta, pero no dieron su nombre. Yo tampoco hubiera dado mi nombre. Dice, de los 100 pastores, el 12% de ellos admitieron haberle sido infiel, aunque fuera una vez, a sus esposas.
O sea, cayeron en adulterio. De los 100, 12%. El 23% reconocieron haber hecho cosas inmorales, como un ejemplo, ver pornografía, la masturbación. 27% de esos pastores reconocieron, aunque fuera una vez, haber golpeado a sus esposas. ¡Wow! ¿De qué estamos hablando? De la santidad de Dios. Entonces, si los líderes que están al frente están cometiendo cosas inmorales, ¿cómo está la congregación? ¿Cómo está la congregación? ¿Y usted sabe por qué eso ocurre? Eso ocurre porque en el día de hoy en las iglesias no se está enseñando la palabra de Dios. Porque no se está enseñando la sana doctrina, sino que estamos transmitiendo nuestros pensamientos, nuestras ideas. Pero la Biblia es clara cuando dice que el pecado nos separa de Dios. Amado hermano, amado oyente, el pecado nos separa de Dios. Isaías 59, 1 y 2 dice, Isaías 59, 1 y 2, leemos, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha hecho agravo su oído para oír. ¿Pero qué? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aunque usted quiera aceptarlo, o yo, o no, el pecado nos aleja de Dios. Porque Dios no permite que nada pecaminoso entre a su presencia. Recuerde cuando Dios fue a llamar a Moisés allá en el desierto, en la zarza, ¿qué es lo que le dijo Dios a Moisés? Moisés, quítate el calzado de los pies, porque el lugar que está pisando, santo es. Pero le damos gracias a Dios que en este día, usted y yo, amados hermanos, y aquellos que nos ven a través de las redes sociales, que tienen a Cristo en su corazón, usted y yo podemos entrar ante la presencia de Dios, pero no porque seamos buenos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Hebreos 10:10. O sea, no es porque seamos buenos, fue por lo que Cristo hizo. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados. ¿Mediante qué? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama santificación instantánea. Hace 5 años atrás, quizás hace 20 años atrás, o 30 años, cuando nos predicaron el Evangelio, cuando el Espíritu Santo hizo que nos arrepintiéramos y creímos en la obra de Cristo en la cruz, nosotros recibimos ¿qué? Una santificación instantánea. Y podemos entrar ahora ¿qué? Libremente ante la presencia de Dios, la cual no podíamos hacer antes. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Entonces Dios odiaba el pecado y me odiaba también porque yo era un pecador. Pero gracias a Dios, ahora por la sangre de Jesús, podemos entrar ¿qué? Libremente ante la presencia de Dios. La Biblia dice también que no solamente nos escogió, sino que nos separó para ser santos. Primera de Pedro 1, 15, 16. Leemos. Primera de Pedro, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16. Sino como aquel que os llamó de santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santos, porque yo soy santo. ¿A qué se refiere la santificación? A una santificación progresiva. ¿Qué va a suceder hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga o hasta que nosotros partamos con el Señor un día de estos. ¿Eso le llama qué? Santificación progresiva. Pero hagamos una pregunta. ¿Será que es fácil la santificación? ¿Será que es fácil la santificación? Porque si usted me dice que es fácil, posiblemente yo al final del servicio te invite a comer. Y voy a mandar que escriban tu nombre ahí en el libro de Guinness Record como uno de los más mentirosos. Porque la santificación no es fácil, mi amado hermano, pero debe ser el anhelo de cada uno de nosotros. No es fácil, pero debe ser el anhelo de cada uno de nosotros, que cada día que nos levantemos, levantarnos ¿para qué? Para consagrarnos más y más a Dios. Recuerde lo que Jesús le dijo en el Sermón del Monte a sus discípulos. ¿Qué les dijo? Bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán ¿qué? A Dios. O sea, la Biblia nos habla de ¿qué? De que en nuestras vidas debe de haber un cambio y debe de haber una transformación. No me diga que usted y yo seguimos haciendo lo mismo de hace 5, 10 o 20 años atrás. Porque entonces, ¿dónde está nuestra santificación? Y mire lo que dice el Salmo 51, 10. El salmista David dice estas palabras. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿A qué se refiere el Antiguo Testamento? ¿A qué se refiere el salmista? A que haya nuestras vidas, ¿esa qué? Esa separación para Dios, esa santificación. Podríamos preguntarnos esta mañana, bueno hermano, pero está bien, santificación, pero ¿en qué áreas debe producirse esa santidad en nuestras vidas? Veamos algunas. Número 1, en nuestra relación con los demás. Hebreos 12, 14 y 15. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Nosotros reflejar la santidad de Dios en nuestra relación con los demás. Leamos. Seguir la paz con todos y ¿qué? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y escuche bien. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Somos de diferentes países, diferentes nacionalidades, pero la palabra de Dios es la misma. Y nos invita a que usted y yo vivamos ¿qué? En paz, en que usted y yo haya ¿qué? Esa unidad. Lo que es el rencor y la falta de perdón nos aleja a Dios. Me recuerdo hace años atrás una señora ya de edad bien avanzada y decía, no, yo no puedo olvidar a ese hombre. Yo estaba casada con él y él me iba a la casa, me traía al amante. Y no solamente eso, se acostaba con ella en mi propia cama y me ponía a mí a que le cocinara. Y yo no puedo olvidar eso. Y yo me acuerdo que una vez que escuché eso, yo le dije, hermanita, venga para acá. ¿Cuándo vamos a ir a visitar a su esposo? Vamos a evangelizarle. ¿Sabe lo que me dijo la hermana? Mi esposo murió hace más de 30 años. O sea, su esposo murió hace más de 30 años. Yo puedo entender que se sienta humillada, ofendida, que hubiera habido rencor, amarguras. Pero el esposo está muerto, murió hace más de 30 años. Y todavía usted está llena de rencor y resentimiento. A eso es lo que refiere la palabra. Mira que sea que alguno no deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o estorbo o enojo o ira o falta de perdón, te aleja de Dios. Hay personas que los papás los maltrataron. Yo le doy gloria a Dios que tuve un buen papá, un excelente papá, gloria a Dios. Después de papá Dios, para mí ha sido el mejor papá del mundo. Y él no conocía a Dios. Entonces digo, si él no conocía a Dios, un buen papá, yo debo ser mejor papá, porque conozco la palabra de Dios. Y hombres y mujeres enojados, porque su papá no estuvieron presente, porque los abandonó, está bien, pero usted ahora es un ser cristiano, un hermano cristiano, una joven cristiana, usted ahora está llamado ¿a qué? Al perdón, mi amado hermano, porque la falta de perdón te aleja de Dios. ¿A qué estamos llamados a la santidad también? A la pureza del espíritu y del cuerpo. Segunda de Corintios 7:1, la pureza del espíritu y del cuerpo. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, escuche bien, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando que la santidad en el temor de Dios. Sea vicio, 5, 10 años en el Señor y todavía estamos fumando cigarrillo, todavía estamos tomando trago, todavía nos estamos emborrachando, todavía estamos en críticas, todavía estamos en cosas de pornografía, todavía estamos en... Hermano, eso no edifica para nada. Te va con arrogancia, pasamos por el lado de los hermanos, no los saludamos. Hermano, ¿qué es eso? Eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu. ¿A qué se refiere? A la santificación. Primera Timoteo 2, 9, 10. Ay, esto está bonito. Después de esto, las mujeres me van a amar más de lo que me aman el día de hoy. Que conste que dice la palabra de Dios. Ahí lo tienen en su pantalla. Primera Timoteo 2, 9 y 10. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa, ¿qué? Decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni con vestidos costosos, sino con buenas obras. Se lo voy a poner más pequeñito. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con sudor y modestia,
como corresponde a mujeres que profesan piedad. Si tú te hicieras esa pregunta en el día de hoy, tu dama o tu joven, sea hombre, en este caso está hablando a las mujeres, pero también para los hombres, y usted se preguntara, ¿la ropa que yo traigo en el día de hoy agrada a Dios? La forma como yo voy a mi trabajo o ando en la calle, ¿le agrada a Dios? O quizás estoy andando de una forma vulgar, tentativa o provocativa, y no como una mujer piadosa. Es triste que ahora tú ves en la televisión hombres predicando la palabra de Dios con chores. O sea, ¿dónde está la reverencia? O sea, ¿dónde está la reverencia? Porque cuando nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios, es por reverencia a la palabra de Dios, no porque está acá. Nosotros no somos nadie, mi hermano. Pero si has perdido, ¿qué? Esa reverencia. Hablamos de cosas inmundas dentro de la misma congregación. Y es bueno que tengamos coinonía. Pero mi hermano, cuando estamos aquí, lo más importante no es después cuando vamos a tomar café ni cuando vamos a comer allá atrás. Lo más importante es la palabra de Dios, que Dios hable. Porque es la palabra de Dios que va a cambiar tu vida y mi vida. Las demás cosas son añadiduras. Usted dirá, bueno hermano, pero el hábito no es el monje. Sí, es verdad. El hábito no es el monje, pero lo distingue. Pero lo distingue. Si usted va por la calle y un hombre vestido normal, usted quizá no le preste tanto respeto, pero si usted va por la calle y ese hombre está vestido con un uniforme de policía, ¿tú me entiendes? El hábito no es el monje, pero lo distingue. Y muchos de nosotros tenemos hijos. Estamos dejando que nuestros hijos, que nuestras hijas de 12, de 13 años se vistan como les dé la gana, mi amor hermano. Entonces, ¿qué usted le va a decir cuando ya esa jovencita tenga 18 años? Ya usted no le puede decir nada. Tenemos que marcar una diferencia, y la diferencia es la palabra de Dios. Y la santidad debe ser reflejada en la forma como nos vestimos. Hace creo que como 2 semanas atrás, aproximadamente, creo que un martes, el hermano Stanley me llamó a decirme que la hermana María Cecilia no pueda venir, que yo tenía palabra. Yo le dije, claro, hermano, yo tengo palabra, porque siempre cuando no tengo nada, cosas que hacer, yo me pongo a sacar mensajes. Pero no es el mensaje que uno quiera traer, es el mensaje que Dios le da. Yo le dije, hermano, para este momento, mire, son las 6:20. Yo le dije, 6:20, hay que predicar a las 8. Yo tengo los mensajes en la computadora, pero no tengo printer. Yo lo que tengo que ir a la computadora, bajar los mensajes y mandarlos a donde Staples y después irlo a recoger. Entonces no me da tiempo. Y no solamente le dije, hermano Stanley, y no puedo porque en este momento estaba planchando mi ropa. Le dije, en este momento estoy planchando la ropa y verdaderamente no creo que esta ropa sea para pararme en un púlpito. Y, hermano, y no era nada malo, era un pantalón hasta ancho de vestir, una camisa ancha, nuevecita, color rosado, bien bonita, pero era demasiado ancha. Yo trato de cuando me vengo a parar en el púlpito, mi amado hermano, hacerlo para Papá Dios. Porque yo digo, bueno, yo quiero verme bien para cuando aparezca esa rubia alta y con ojos azules y bien perfumadito, pero sobre todo yo quiero verme bien cuando me paro para Papá Dios, porque Él es el que me guarda, Él es el que me bendice, el que nos cuida, para honrar a Dios. Eso se llama reverencia para Dios. Otra cosa, y que nos hemos olvidado, la santidad también se refleja en la proclamación del Evangelio. ¿De dónde usted sacó, hermano, eso? Bueno, 1 Pedro 2:9. Mire, 1 Pedro 2:9 no sabemos esa cita bíblica. Yo le aseguro que más del 60% de los que estamos aquí no sabemos esa cita bíblica. Pero cogemos la parte que nos conviene y la otra parte la hemos olvidado. Escuche bien. 1 Pedro 2:9 dice, qué bonito, mire como lo que dice nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso está bonito, ¿cierto? Pero ¿qué dice después? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo fuimos separados para Dios, escogidos, nación santa, real sacerdocio, ¿para qué? Para predicar el Evangelio, mi amado hermano, para llevar las nuevas de salvación, no para que no estemos callados. Ah, pero es que yo no soy predicador, hermano, su testimonio. Dígale a la gente, dígale a su compañero de trabajo lo que ya ha hecho en su vida, cómo lo ha cambiado, cómo lo ha transformado, cómo ha cambiado su genio, que antes uno era impaciente, cómo era orgulloso, cómo le gustaba llegar tarde. ¿En qué otras cosas debemos demostrar la santidad de Dios? Bueno, en síntesis lo va a ver aquí. 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Leemos. Y el mismo Dios de paz os santifique, ¿por qué? Por completo. ¿Está en la pantalla? Sí, ok, está bien. No, porque dije, ¿qué dice? Y ustedes se quedaron callados y dije, uy, no. Repitamos otra vez como en la escuelita. Dice, y el mismo Dios
de paso santifique ¿qué? Por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿en qué áreas debemos demostrar la santidad? En todas. En nuestra forma de hablar, con nuestras palabras, en nuestras emociones, en nuestro testimonio, nuestra forma de vestir, en todo. Dice que se hizo una subasta, todos sabemos lo que es una subasta, ¿cierto? Subastaron varias cosas, pero te voy a nombrar algunas. Dice que subastaron, bueno, por si de pronto hay alguien aquí que no sabe qué es una subasta, pues entonces esta agua, 20 centavos, ¿quién da más, quién da más, quién da más, quién da más? Y, no, 30, 60, $1, hasta que alguien dé más, la vende. Bueno, eso para algunos jóvenes que a lo mejor no saben lo que es una subasta. Dice que subastaron el cepillo de dientes de Napoleón. Un cepillo de dientes de Napoleón. ¿Y sabe cuánto pagaron? $20,000. El mío ni en la tienda de 99 centavos me lo quieren recibir ni de gratis. Y el de este hombre, $20,000 por el cepillo de dientes de Napoleón. El presidente Kennedy tenía unos palos de jugar golf. También lo subastaron. ¿Sabe cuánto dieron? $700,000. ¡Wow! La camiseta de Maradona, que ustedes no lo conocen. La camiseta usada de Maradona, $100,000. Y el menos conocido de todos, Michael Jordan. 6 tenis de Michael Jordan, $8 millones. Y uno va a decir, ¡guau! Cosa que usted puede ir a la tienda un cepillo de dientes y quizás el más caro, $20. $20,000. ¿Sabe qué, mi hermano? ¿Sabe por qué? Porque el valor no estaba ni en el cepillo, ni en los palos, ni en la camiseta, ni en los tenis. El valor estaba representado, ¿qué? Por los dueños de esas cosas. Entonces, si el valor está en los dueños, entonces déjeme decirle que su valor y el mío es bien grande, porque usted y yo le servimos a un Dios que es grande, poderoso, que te creó y que te rescató cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El valor de nosotros es grande, porque tenemos un dueño maravilloso, que nos creó, que nos formó, y cuando nos apartamos de Él, pagó un precio por Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, si es no por nosotros, no tenemos valor. Pero si es por Cristo, ante el Padre Celestial, usted y yo tenemos un gran valor celestial. Amén. Miren lo que dice Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. Leemos. Escuche bien. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Yo no sé si tu madrecita está viva. La mía murió hace como 3 años atrás. Pero ¿usted sabe qué leer ese versículo? La Biblia dice que Él lo apartó a usted y a mí, amado hermano, amado oyente, desde que estábamos, ¿dónde? En el vientre de nuestra madre. ¿Y que nos llamó qué? Por su gracia. Estábamos en inmundicia, en pecado, merecíamos la muerte, pero Él en su amor y su misericordia extendió esa gracia, ese favor inmerecido, y te trajo a ti ¿de dónde? De las tinieblas a la luz. Wow. Cristo pagó un precio y nos santificó ante el Padre. Pero usted y yo debemos de seguir ese proceso de santificación con la ayuda del Espíritu Santo. Verdades espirituales. En el Antiguo Testamento nos habla acerca de un tabernáculo y después nos habla del templo de ¿qué? De Salomón, que lo iba a construir David, pero Dios no permitió que lo construyera. ¿Por qué? Porque ha derramado mucha sangre. Pero tanto el tabernáculo de Moisés como el templo de Salomón, ¿sabe para qué se construyó? Para mostrar la gloria de Dios. Para eso se construyó. Para mostrar la gloria de Dios. La Biblia dice que usted y yo somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted y yo, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestro testimonio, debemos de ¿qué? Demostrar la gloria de Dios en nuestras vidas. La gloria de Dios en nuestras vidas. Hace más de 2000 años atrás, hubo un hombre que se puso de rodillas. Hubo un hombre que hizo esta oración.
y oró por usted y oró por mí. Se lo voy a leer el versículo, los que venimos los martes que estamos estudiando el libro de Juan, es lo que estamos estudiando. En Juan capítulo 17, esa es una oración de Jesús. Todos conocemos el Padre Nuestro y pensamos que la oración más famosa de Jesús es el Padre Nuestro, pero como decíamos la última vez, Jesús nunca hizo el Padre Nuestro. Jesús enseñó con esa oración cómo debemos de orar. Porque Jesús no podía orar el Padre Nuestro porque dice, perdona mis pecados. ¿Cuáles pecados? Si Jesús nunca pecó. Entonces Jesús enseñó a sus discípulos a través de la oración del Padre Nuestro. Pero la oración más famosa en la Biblia es el capítulo 17 de Juan. Si no lo sabía, usted ya lo sabe. Así que anótelo. Y gloria a Dios que pueda aprender algo. A que debo santificarme. Y dos, que el capítulo 17 de Juan es una oración. Pues ahí dice que hubo un momento en la vida de Jesús, antes, unas cuantas horas de que fuera la cruz de Calvario, Jesús esa oración por sus discípulos, por usted y por mí. Leamos Juan 17, versículos 17 y 19. Juan 17, versículos 17 y 19. Leamos. Mire lo que la oración que hizo Jesús por usted y por mí. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y yo por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y esa debe ser la oración que todos los días debe ser la oración más importante que usted y yo hagamos. Cuídame, protégeme, bendíceme, guarda a mis hijos, amén. Podemos orar a cuál. Pero la oración más importante que usted y yo debemos de hacer todos los días es esa. Señor, santifícame. ¿Y cómo nos santifica? A través de su verdad, a través de la palabra, porque es la única que nos cambia y nos transforma. Y estamos llamados ¿a qué? A santificarnos cada día. Hay cosas que nos hacen enojar fácilmente, hay cosas que nos irritan, pues todas esas cosas hay que entregarlas, llevarlas cautivos aquí, a Cristo, para que Dios rompa todas esas cosas en nuestras vidas y nosotros sigamos ¿qué? Creciendo, siendo cambiados y transformados por el poder de la palabra. Vamos a estar de pie, amados hermanos. Que Papá Dios nos ayude. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas y recordarnos ese sacrificio en la cruz del Calvario, por la cual tuvimos esa santificación instantánea y por la cual podemos entrar libremente ante el trono de la gracia, alabar, glorificar a nuestro Padre, pero también a presentar nuestras peticiones. Damos gracias porque tu palabra ha hablado en este día y nos invita a que cada día, con la ayuda de tu Espíritu Santo, porque no estamos solos, de que Él nos ayude para que cada día seamos cambiados y transformados, Señor. Padre, que podamos decir hoy como David, Señor, que cambie nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, Señor. Que siempre sea esa oración diaria, Papá Dios, que sea a través de tu palabra, que tú cambies y transformes nuestras vidas hasta el día que tú vengas, nosotros partamos ante tu presencia, Señor. Te damos toda gloria y toda honra esta mañana. En el nombre de Jesús oramos y un pueblo agradecido de Dios dice amén, amén y amén.